Dice la leyenda que Cordovés Moure, el autor del libro Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá del siglo XIX, pasó temporadas de descanso en este lugar, la hacienda Los Molinos, al sur de la ciudad. De esos tiempos solo quedan vestigios, como este frontispicio de una capilla que construyeron los jesuitas en 1640. Vamos a hacer memoria de la hacienda Los Molinos y vamos a contarles el proceso de construcción de un parque, el Parque Zonal de la localidad de Rafael Uribe Uribe, aquí al sur de Bogotá. Bienvenidos. Pues aquí estamos en Los Molinos, es un antiguo convento jesuita que por arte de la vida pasó a la familia. Aquí nacimos, aquí nació mi padre, el abuelo, aquí tuvimos una infancia súper feliz. Entonces yo trato de cuidarla y llevar esto a buen fin, que se vuelva la Casa de la Cultura de la localidad de Rafael Uribe y todos los potreros y todo que se vuelvan el parque que ya estamos prontos a tener. En la época de los virreyes vinieron los jesuitas y se repartieron por todo el país. En Bogotá se localizaron hacia el lado sur, hacia el lado de Usme, y allá fundaron una finca, hicieron una construcción, un convento bastante grande, que lo llamaron Los Molinos. ¿Por qué Los Molinos? Porque se sembraba trigo en los alrededores y ellos trajeron 2 piedras o 4 piedras que eran molinos. Una piedra era una base grande y otra piedra giraba sobre ella, le echaban el grano por la mitad, la piedra encima giraba por un sistema Pelton de agua que golpea unas astas abajo, movía esta piedra acá y ya el trigo salía como harina a unos compartimentos. Entonces tenían 2 molinos de esos y el convento se llamó desde entonces Los Molinos. Los mismos sacerdotes eran los industriales los que trabajaban, entonces no era de claustro ni de oración. Bueno, sí, rezaban y todo. Los jesuitas abandonan porque hay una expulsión general por parte del Vaticano a la comunidad jesuita en toda América. O sea, se tuvieron que regresar del Perú, de México, cerrar sus obras y sus locales y sus iglesias por alguna cosa de internar allá en el Vaticano. Entonces esto se quedó solo durante muchos años. Esto antes le decían las selvas de Usme, pero no, todo estaba sembrado de trigo, ¿sí? Porque era para hacer la comida de la comunidad, trigo y cebada. Se queda muchos años abandonados y el municipio de esa época lo pone en subasta y es cuando pasa, en esa subasta que debió ser muy económica, se pasa a adquirir todo este globo de tierra grande por parte de la familia Pardo, porque yo soy Morales, pero mi abuelo era Morales Pardo, por parte de la abuela de él, que adquiere todas estas tierras y se las hereda a sus hijos. Cuando salen expulsados los jesuitas en el siglo XIX, ellos venían siendo los propietarios. Esta casa pasa a manos de Tomás Cipriano Mosquera.
Ya a través de muchos procesos y de muchos ires y venires, la hacienda entra a ser parte de la familia Morales. La familia Morales pues es una familia que a mediados del siglo XX fue una familia prestigiosa y fue una familia denotada en lo que tenía que ver sobre todo con el manejo, con los gobiernos de la época. Eso pasó a bienes de manos muertas, hubo un remate de ese gran fondo, lo remataron unos bisabuelos míos y la descendencia hasta nuestros días ha sido directa y directamente ha pasado la propiedad. Hoy día, voy a remontarme hacia los años 50, estoy hablando de mi abuelo Antonio Morales Pardo, lo llamaban Cuco. Antonio Morales Pardo, la mamá de él, doña Teresa, recibió, le quedó en una herencia de sus padres, le quedó como herencia la propia zona que se llamaba La Casa y 500 fanegadas alrededor de la casa. Pues todo esto, mire, el comedor, eso cuando yo recién que llegué eso era un lujo, todo esto era un lujo, una maravilla. A hoy día ya mire como, sí. Y aquí son, hay piecitas y todo, apartamento. Este es el sótano del molino. Espigas, con el ciclón de las hachas, alas de luz con los besos. Esta es la entrada principal a la casa. Aquí era la caballeriza, después se volvieron garajes. Entonces, ahí se guardaban 2 carritos. ¿Y caballeriza, ahí guardaron caballos? Ahí había, yo alcancé a acordarme de una carreta y caballos. Pero sí, nosotros no éramos muy ecuestres acá. Pero sí hubo caballos y decían que se oían los ruidos de los caballos con el tiempo. ¿Esa es la puerta de su Pasen, por infancia? favor. ¿Es la misma? Es la misma, sí. Aquí esto es como el hall. Esa cabeza de toro es por lo que le conté que mi abuelo era el juez de la plaza de Santa María. Entonces ese toro lo disecaron porque lo toreó Manoletti. Entonces ahí están sus banderillas y mi abuelo lo guardó con mucho cariño. Las diferentes universidades que han venido a trabajar aquí, la directora de Artes de la Nacional dijo, aquí se necesita hacer un museo con 3 historias, la de los jesuitas, la republicana y la de los años 50, y el primer televisión que llegó a Colombia llegó aquí a esta casa. Este es el comedor, esta es la mesa auténtica de los jesuitas, ¿sí? Que es casi hecha en pobreza con una sola tabla muy como la de la última cena, ¿no? Muy sencillita. Si usted lo ve, la madera pues no se ha... Ellos tenían una sabiduría, los españoles, de sellar bien la madera y que no le entrara el gorgojo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que posteriormente, por lo frío, en la época republicana le pusieron cielos rasos, pero aquí va a ver que no los tiene. ¿Por qué? Porque está aguado y el pañete pues siempre se caen por cualquier gotera, por gravedad. Aquí estuvo una espada y un mosquete del general Nariño, que venía tal vez seguido. Bueno, esas son también cosas que me contaban de la historia, porque él fue viudo de una familiar nuestra cuando era muy joven. Entonces, ahí tenemos unas cartas escritas por él a mi bisabuela. Entonces, esas las tenemos para cuando esto sea museo, que es la parte antigua de la casa, volverlo a poner todo como estaba. Estos papeles son franceses originales y aquí era el cuarto, antes de ser biblioteca, era el cuarto de los niños, entonces por eso nos pusieron temas infantiles de esa época, ¿no? Que ahorita asustan, pero son muy bonitos, ¿no? Dentro de las 500 fanegadas que fue en esa casa, dicho sea de paso, donde nos criamos, las familias Morales Casas, Morales Henao y Escayón Morales, esa gran hacienda ellos la dividieron
ya mis padres y mi padre y mis tíos la dividieron en lotes y a mi padre le correspondieron ciertos lotes, a mi tío otros lotes. Dentro del sector aledaño a la casona, dentro de ese sector se generaron 2 ladrilleras. Una de esas ladrilleras se cerró, maquinaria vieja, y se clausuró. Esa fue uno de los lotes que fue objeto de invasión por parte de la banda de los tierreros. Había otro sector hacia el oeste de esa ladrillera, que es lo que hoy se llama La Laguna, y ahorita explico el origen de la expresión La Laguna, que también era parte, pero ya no de la familia, porque la familia había vendido los lotes, había vendido ese gran sector y lo fraccionó como en 6 o 7 lotes. A una hija le hereda Santa Lucía, que se llama, otra... Porque se llamaba Lucía. Se llamaba Lucía, sí. Entonces... A otro San Jorge porque se llamaba Jorge. Sí, exactamente. ¿Y a su abuelo? A mi abuelo le deja era el menor, era el consentido, pero era el que más cariño le tenía y cuidaba las vacas y cuidaba el trigo y cuidaba los chircales, porque aquí se le dio mucho trabajo, salió mucho ladrillo. Bogotá se hizo con el ladrillo de esta zona y se hicieron las 2 grandes ladrilleras, que una hubo que cerrarla porque ya contaminaba, porque era con carbón, y la otra sigue funcionando, pero ya también se tiene que ir porque ya se hizo el pacto con la Secretaría de Medio Ambiente de ya no seguir. Este debía ser la máquina de coser de mi abuela. Había una colección como de unos 10 espejos y se los llevaron. La cocina, y ahí estaba un calentador que llevaba agua caliente hasta el fondo, y lo calentaba la estufa. O sea, es una cosa metálica que toca la estufa, el tubo, y mantenía agua caliente. La capilla sí se hizo posteriormente sobre una pequeña ermita que había, pero estaba muy destruida. Entonces la familia, en honor a mi abuela, que se llamaba Carmen, hizo la capilla con dedicación a la Virgen del Carmen. Y aquí había unas misas los domingos fabulosas. Mi abuelo compraba una canasta de dulces así de grande y se las repartía a todos los niños que vinieran. ¿Era un hombre generoso? Sobre ese tronco, que está igual desde entonces. Es como un tronco con asientitos. Sí, era generoso. Entonces, desgraciadamente, pues, el no poderla mantener y algunos saqueos y que buscaban tesoros, nos fueron rompiendo las paredes. Entonces se mantiene el... Pero la idea es volver la iglesia para cuando se use esto como casa de la cultura, se puedan casar, hacer sus eventos aquí mismo. Esto es el Museo del Chicó del Sur. El 9 de abril del 48, pues estaban revoltosos y vinieron como a quemarla. Y hubo una casualidad que soltaron a los presos de la picota, porque decían fuego se apaga con fuego. Y ellos vinieron y se plantaron aquí, porque pues eran borrachitos conocidos, gente que por alguna travesura estaba presa. Y vinieron y defendieron, ¿sí? Los presos de la picota. Defendieron la casa, sí, y los trabajadores de las ladrilleras, de las chircales. Y yo estaba con mi abuelo, y entonces él me agarró con una ruana y se metió debajo de unas matas de moras y me tuvo ahí 2 días, porque no podía volver a la casa. Entonces me traían leche de cabra, porque mis papás se quedaron en Bogotá y no pudieron venir. Entonces me quedé con mi abuelo, los 2 solitos acá. Estos balcones los compró mi papá de 2 casas quemadas en el 9 de abril y los puso forrando la casa antigua porque quedaron bonitos. ¿Los recuperó del centro de Bogotá? Los recuperó. Sí, los recuperó y los puso para acá.
mi abuelo fue juez de la Plaza de Toros, ¿sí? Y no era alto, pero era fuerte. Era tan fuerte que yo no sabía esa historia, que le tenían multado el puño. Porque cuando se enojaba, ¿sí? Entonces, pero aquí todas las familias que todavía se acuerdan de él, sus hijos, de mi papá, los nietos de mis hermanos jugaban fútbol. Cuando yo era chica acampaban los scouts aquí. Sí, todo el bosque estaba lleno de casitas de scouts. Mi papá se lo prestaba a los scouts para que... Entonces yo me crié entre niños scouts. Yo soy Boy Scout, yo misma. No Girl Scout, soy Boy Scout. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Allí se dice que se casó la capitana, como se le reconoce, María Eugenia Rojas, hija del general Rojas Pinilla. También tenía unas fuertes relaciones o vínculos, sobre todo con lo que era el Barrio Inglés, el Claret, el Policarpa, que fueron referentes importantes de lo que fue la estructuración y la historia de la ANAPO. Es muy probable que se haya vuelto a casar allí, dicen que hay fotos, dicen que hay testimonios, pero pues hasta el momento que nosotros tengamos una certeza, no la tenemos. Lo cierto es que sí hay muchas historias alrededor de lo que es la familia Rojas Pinilla, específicamente de María Eugenia Rojas, alrededor de lo que tiene que ver con la hacienda. Hacia 1956, al final de la dictadura del general Rojas Pinilla, uno de sus ministros, uno de los dueños de la casa de apellido Morales, salen expulsados del país, salen en asilo. Ellos abandonan pues el terreno durante 20 años aproximadamente, pues a través de los cuales pues se comienzan a dar unos asentamientos de personas que llegaron allí, se fueron asentando. En el pasado, cuando los terrenos y toda esta zona estaba sin urbanizar, entramos a hablar de una hacienda grandísima que va desde la Fiscal en la parte más alta de la localidad, prácticamente Parque Entre Nubes, hasta la Caracas y la Carrera 10ª al otro lado. Todos estos eran terrenos que estaban cultivados con diferentes productos, hortalizas sobre todo. Tenía 4 hermanos que me aporreaban, entonces me aprendí a defender. ¿Y la primavera se mantiene desde entonces? Sí, esa todo el tiempo, aquí han venido varios pintores, porque casualmente la fachada es muy bonita, pero yo no sé por qué a los pintores les gusta este recuadro, ¿sí? El color de terracota de la pared, las tejitas, la bugambilia. Entonces sale como un cuadro atractivo, ¿no? De arcos, y las fotos también retratan bien esa parte. Y aquel es un cuarto muy agradable arriba, que se le hizo a mi... Bueno, no era original, pero ahí lo adecuó mi tía para vivir con su... Entonces tenía baño con tina, era más... ¿Más privado? Más privado, sí. Después de que, digamos, esta familia pues tiene que asilarse fuera del país, pues son pocas las personas de ellos que quedan encargados de la hacienda, responsables de la hacienda. En este periodo es cuando, y a través de las diferentes olas migratorias y desplazamiento que se dan alrededor de Bogotá, en el Tolima, en Cundinamarca, pues en el Meta comienzan a llegar personas que comienzan a ocupar los terrenos de la hacienda. ¿Con qué? Con el trabajo de los chircales, que es como una de las etapas de la hacienda. Entonces, desde allí pues se comienza, y ellos comienzan a urbanizar, porque ellos ya encuentran que lo que tiene que ver con la agricultura, pues no resulta reportándoles seguramente lo que ellos necesitaban por el mantenimiento de esas tierras, entonces comienzan un proceso acelerado de urbanización.
se construyó para cuidarle la salud a mi mamá, pero no existía. Entonces cerró un poco el pasillo, pero la idea también es que si se puede mantener abierto va a ser más bonito. O sea, llegarlo a sus dimensiones originales todo. Y cuidarle los cielos rasos que me tienen en tristeza, pero si ve las vigas arriba son sólidas. ¿Por qué lo llamaban la laguna? Porque de ahí extraían la greda para hacer los ladrillos, las 2 ladrilleras que habían ahí. Entonces eso se encharcaba y como la greda se trabaja con agua, entonces de ahí aparece el nombre La Laguna. Aquí incluimos el Cerro de Guacamayas, que ya es un parque entre nubes, entonces pues lo cuidamos y hay una franja que se une aquí con el parque. Esto lo hemos mantenido, como se dice ambientalmente, como un corredor, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que esta parte verde le dé como un reposo a esta zona tan densa de vivienda. ¿Por qué? Porque Bochica es muy denso, San Agustín y Diana Turbay, la mayoría de la población está aquí. Por ejemplo, ese barrio Bochica tiene 1 millón de personas. O sea, de aquí a San Carlos viven 1 millón de personas en estos barrios. Entonces, Densísimo. es una 8ª parte de Bogotá, este sitio. Entonces, casi no tienen zonas de esparcimiento, tiene 3 parques de bolsillo. Y les toca ir esas al Tunal, porque aquí, por la topografía, esto es un pequeño valle, ¿sí? Pero para todos lados salen las montañas. Entonces, ya que quedó y que lo hemos mantenido verde, pues aquí no era necesario hacer vivienda, sino su destino. Y lo que quiere mi familia es que sea parque. Ya en la última etapa, digamos de los últimos 10 años, pues ya el espacio es muy reducido. Hay que decir que se conserva, a pesar de todo, la hacienda Los Molinos, con un valor histórico muy importante, porque allí pues no solamente encontramos lo que tiene que ver con el modus vivendi de lo que eran las comunidades jesuitas en el altiplano cundiboyacense o en Bogotá, sino que además encontramos gran parte de memoria de lo que fue la historia de uno de los ministros del general Rojas Pinilla durante su dictadura. Ese es un mito, pero lo contaba mi abuelo, entonces a lo mejor sí. Dice que le prestó la casa porque quería escribir, porque no, yo creo que tal vez no escribió en ese momento las reminiscencias, pero él era escritor nato y se vino a vivir aquí un tiempo. Y dicen que así se fue de un día para otro, inmensamente rico se volvió. Y sí, hemos encontrado paredes que muchas personas han... Ahorita cuando entremos a Los Molinos, ahí se ven, yo he encontrado huesos entre las paredes, pero eso puede que hayan sido de los jesuitas, huesitos de estos de aquí. Yo estaba aquí así. Cuando escuché yo una ola, dije, claro, entre mí pensé, claro, Rosario no se fue nada, se devolvió. Y me salí para acá, para este lado. Cuando de aquí yo miré la puerta abierta, en par, con una tabla de 30, buena tabla, como nueva la tabla, pura nueva, yo la miré nueva, la tabla, de lado y lado. Y entonces en esto yo estando por acá, por aquí estaba yo, miré así, cuando echaron a bajar de ahí. Echaron a bajar unos tras otros. Dije, ay, se me tocó también yo quieto. Bajó el primer muchacho,
o el espíritu, sí, el espíritu bajó ahí, bajaron. Y entonces ya casi me toca aquí, entonces ya me volteó así a mirar y yo así también a él. Y me tuve aquí un rato quieto cuando ya seguí un pasito así cuando escuché que abrieron la puerta, bajaron ellos. Y a lo que escuché la puerta que abrieron a esta, entonces me fui y le avisé a mi hermano, mano, arriba, hermano, y váyase listo, y váyase a ver por ese lado. Claro, se bajó y entonces yo me vine por acá, me bajé y allá nos encontramos con mi hermano. Y bajamos a la iglesia, todo eso, pero pues nada, le dimos vueltas y todo a la iglesia y nada, pues nada. Le eché a contar a mi hermano. Dijo, eso fueron espíritus, eso eran espíritus. Camine, vamos, le dije, camine, vamos a ver qué dejaron. Subimos y todo, ya la puerta estaba cerrada y qué tabla ni qué nada. Pues tienen tantos mitos, lo que le dijeron allá en la puerta, que aquí hay fantasmas. Puede que sí haya. ¿Por qué? Porque cuando yo vivía aquí, se oían cascos de caballo. Pero mi papá, que era como científico, dijo, no, esas cosas del sonido que se regresan en los tiempos, ¿sí? Porque sí se oían cascos de caballo. Así como esto está todo empedrado, se oían, pero no había ningún caballo. Y también, cuando no había luz, porque mi papá todavía estudió aquí con briseros, muchas veces iba, por ejemplo, mi tía caminando y con todo y brisero le apagaban la vela. Entonces se metían unos sustos. Pero no, eso lo hicieron más. Ellos, por ejemplo, pusieron un mono en la ventana, los cuidanderos, entonces todo el mundo se aterraba porque tenía como una facha terrible con una máscara. Entonces yo creo que los mitos la han cuidado, pero más la han cuidado el cariño que le tiene todos los que vienen aquí. Aquí al lado de esta puerta estaba abierta, ¿no? La puerta, como yo siempre. Y entonces lo miré de abajo para arriba, que venía, y se estuvo así, mirándome. Y yo también lo estuve mirando, a ver, y él siguió. Y en esto siguió y se metió. ¿Y llegó hasta acá? No, allá al frente de la iglesia, ya siguió así, pero allá. Cuando eso todavía ni planta de caer en la iglesia. Sotana. Sotana era una clasecita como la sotana, como negra. Y eso era así, sotana. Él era... ¿Físicamente cómo era? Él era alto y como delgadón. El primer televisión que llegó a Colombia llegó aquí a esta casa, porque el Banco Popular trajo la televisión en esa época. Es más, le daba a cada ahorrador una televisión al costo si hacía su cuenta de ahorros. Entonces trajo 3.500 televisores de Emerson, de Alemania. ¿Del gobierno de Rojas Pinilla? Un poquito el Banco Popular y mi papá y el gobierno de Rojas Pinilla. Sí, porque realmente el que la fundó y el primer programa y cuando se abrió el canal, el espectro, esa cosa redonda que salía, fue el general el que habló. Eso funcionó. Entonces teníamos un cuarto que le decíamos antes el cuarto del radio y después se llamó el cuarto de la televisión. Entonces todos corrían a ver y el Banco Popular puso el primer programa que se llamaba El Lápiz Mágico. Obviamente volamos a donde los 3 mejores caricaturistas del país y de los mejores de América, Merino, Chapete y Carrizosa. Y Gloria Valencia trabajaba en el Banco Popular, pero como era tan bonita y tan lista, mi papá le dijo, hagamos ese programa y puso a caricaturistas a hacer caricaturas en papeles de esos grandes.
Entonces era muy ameno el programa y lo patrocinaba el Banco Popular. El cuarto, el radio, le decíamos. ¿Dónde ubicaban el radio? El radio estaba, el armario un poquito más para allá, y el gran radio, discos de 78, con su tocadiscos estaba puesto ahí. Y la televisión estaba sobre esta mueble. La primera televisión en Colombia. La primera, eso sí, es cierto. Y este mueblecito se puede abrir y ahí están todavía las botellas de hace como 50 años. ¿Lo puede abrir? Eso, creo que si se lo toma uno, se queda tieso ahí mismo. Queda borracho. Entonces está la hielera antigua y las botellas del año del caldo. Esta vasija es una hielera antigua, sí. Ya volvemos con Hagamos Memoria. Con la casona, por un decreto del año 2001, fue declarada monumento o patrimonio cultural de la ciudad de Bogotá, un decreto distrital. Ese decreto, digamos, congeló la casa. En esa casa, ahí me crié yo, ahí viví mi infancia y mi adolescencia, y mis hermanos también, mis primos también. Por inseguridad ya no pudimos seguir viviendo ahí, porque había permanentes atracos y intentos malucos. Entonces las familias ya se desplazaron hacia la ciudad de Bogotá, hacia el norte, y la casa quedó ahí. Íbamos a esa casa con alguna frecuencia a hacer asados, o nos quedábamos un fin de semana, siempre a riesgo, pero al mismo tiempo la alcaldía local, la Uribe, nos pedía la casa con frecuencia para ciertos eventos, ciertos actos culturales y ciertas cosas que les interesaban, siempre en actividades sociales o culturales de la alcaldía. Nosotros se las hemos venido facilitando hasta semanas atrás al día de hoy. De alguna manera como que chilla con los alrededores, porque los alrededores se dan o se generan unos procesos de urbanización irregular, como los que son el 80% de la urbanización en Bogotá. O sea, de autoconstrucción, de, entre comillas, invasión ilegal. Luego la casa se mantiene allí encerrada y todos estos procesos urbanísticos la van rodeando. Pero por eso mismo es que se reviste de un mayor valor patrimonial en el caso en que está, pues está en el centro de una de las localidades que tiene una de las mayores densidades demográficas por metro cuadrado prácticamente. Esta es la casa de mis amores. Ahí arriba hay una virgencita con una gruta. Yo el otro día les dije a mis hermanos, si algún día me muriera, yo quiero mis cenizas ahí, en ese sitio debajo de la gruta de la Virgen. Porque era una costumbre de todas las que se casaban ahí, aquí, la capilla, subir caminando y depositar el ramo en la Virgen que está allá arriba. Entonces esa es una grutita de piedra laja con una Virgen de Fátima adentro. Entonces esa me encanta, esa Virgen. Entonces esta es la casa de mis amores y sé que menos de, ¿qué será? Aquí con este gobierno que está haciendo todo lo posible, vamos a tener el museo, la casa, el parque. Entonces eso lo verán y lo inauguraremos juntos. En el lote de la ladrillera Los Molinos del Sur, que es el lote que invadieron, había vigilancia y había sectores que estaban arrendados a personas que hacían pequeñas labores como por ejemplo lavar arena, romper piedra para vender cascadas. Hacia el año 2008, mediados del año 2008, más bien tercer trimestre del año 2008, y durante el 2009, el sector de la laguna fue invadido por una plaga social que existe, que son los tierreros. Son fascinerosos, son pícaros. Ellos invaden lotes, los lotean y lo venden a terceras personas incautas.
Las comunidades de los alrededores nos habían invitado a que revisáramos un hecho bastante crítico. La quebrada La Chiguaza, que baja por prácticamente el centro de la localidad de Rafael Uribe Uribe y de Tunjuelito, estaba bordeada por un parque, una hacienda muy antigua de la ciudad capital, que perfectamente se prestaba para hacer un parque zonal. Sin embargo, estaba siendo invadida por varios costados y esos terrenos estaban siendo vendidos a personas incautas que no conocían el hecho de que esa hacienda era parte de todo un litigio entre unas familias y especialmente de unas personas que habían sido propietarias históricas de ese sector. Algunas entidades que habían comprado de manera legal, universidades, incluso la policía tiene un lote en la Universidad de La Sabana, bueno, bastantes entidades, y esos lotes fueron invadidos por una cantidad de personas, de familias que cayeron pues en las redes de vendedores de tierras. Dicen que los españoles eran muy bajitos y por eso son las entradas así, ¿no? Pero el típico construcción son cuarto tras cuarto y un pasillo por fuera, o puerta tras puerta en estos salones. Más o menos, sí. Aquí quedan tristemente pocos muebles porque pues algunos familiares, los más bonitos, se los llevaron. Esperamos que los vuelvan a donar cuando esté esto de museo. Esa es nuestra idea. Entonces algunos muebles, por ejemplo, lo más antiguo de esta casa, casi con la época de mi tatarabuela, es ese espejo que se lo trajeron al lomo de mula desde Europa. Ella lo mandó traer, entonces a este le decimos el cuarto del escaparate. Estos son grabados muy antiguos, ¿sí? Y estas sillas también son unas tallas francesas muy antiguas, que una persona que no conocía mucho de cultura dijo, ay, tienen al divino niño grabado, porque tienen una carita de niño aquí. Los cuadros sí son grabados antiguos. Yo tengo uno que lo tengo guardado para regresarlo, si mi primo acepta, que también tiene como 200 años de la Inmaculada Concepción, que es de los pintores quiteños más famosos. Entonces, cuando esto esté restaurado y haya capilla, se van para allá. Le decía que le decimos el cuarto del escaparate porque lo único que hay en este cuarto es este armario, que también era una salita, pero era una salita donde había mesas con las fotos de toda la familia que se había muerto, de difuntos. Entonces ahí había una gran mesa con las fotos de niños y de abuelos y de tíos. Y aquí había un sofá. Ellos como hacían para guardar sus cosas, estos eran sus... A ver si lo puedo abrir. Ahora no, así. Ahí guardaban. Entonces muchas veces esos escondites. Otra cosa muy antigua es este papel tapiz. Este también lo trajeron de Francia y es casi cartoncito forrando la pared. Algunos vecinos, juntas de acción comunal y organizaciones de las UPZ de Diana Turbay y Marruecos se encuentran y nos encontramos muy interesados en la declaratoria oficial del Parque Zonal Hacienda Los Molinos. Se debe decir que el año pasado hubo un fallo de la Corte Constitucional en donde no solo se le garantiza a unos invasores que se encuentran en terrenos del Parque Zonal Hacienda Los Molinos, sino que la Corte Constitucional, digamos que obliga al distrito a que se garantice allí
como tal el Parque Zonal Hacienda Los Molinos. También hay que decir que no solamente son como las juntas de acción comunal, ni las organizaciones, sino que viene siendo muy importante el acompañamiento y apoyo del colectivo ambiental Agenda Bogotá. Aquí tenemos 8 hectáreas totalmente verdes. Después las vamos a completar con las 16 de allá, con la otra parte. 8, 16, 24. Y lo ha salvado también de que no se hubiera construido nunca, gracias a Dios, la ronda de la quebrada que serpentea. Tiene una forma caprichosa que viene desde San Cristóbal con mucha fuerza. Entonces ella tiene sus aguas más o menos limpias, pero cuando no la cuidaban en Tunjuelito, allá los inundó. Por culpa de estas inundó el Tunjuelito, inundó toda la zona de Cemex. Por culpa de esta quebrada que allá la taponaban y no tenían las alcantarillas limpias y se inundó la zona. Pero la gente que la contaminó. De la parte de Tunjuelito que la dejó taparse, porque aquí pasa muy rápido y muy limpia. Cuando éramos pequeños, en la parte de allá de la montaña nos habían aposado, entonces teníamos una piscinita, entonces veníamos a nadar con mis hermanos, con el agua más fría del mundo, pero deliciosa. Entonces, sí, ahorita no ha llovido, pero ella sí llega a tener una gran velocidad y una gran altura. Pero si ve todos estos montículos es porque el acueducto es muy juicioso y constantemente la está dragando, siempre para prevenir que no pasen cosas allá abajo, ¿sí? Porque aquí no ocasiona nada, pero allá sí los inunda y les llena la casa de estas aguas. ¿Y tenía peces? Tenía pescaditos, sí. ¿Tenía nutrias? Aquí había un montón de especies había gallinetas, nutrias, el fara que le contaba que se comía las gallinetas y teníamos como 50 perros, todos colis. El objetivo básicamente es el reconocimiento del ser humano en toda su integralidad. ¿Qué significa? Reconocerlo en sus diferencias, reconocer al ser humano como persona integral, no desintegrarlo, reconocer que las diferencias lo hacen único, pero que también las diferencias lo potencializan. Manuel Gutiérrez era mi mano derecha, él quería esta casa, se la prestaba, él hacía noches en vela, encuentros, lunadas. ¿Qué no hizo él? Tal vez algún problema tuvo, o sea, eso no me consta, pero sí se fue debilitando y murió como de 30 años, ¿no? Pero era un ser cultural que yo nunca he visto a nadie que le pusiera tanto empeño en sacar la cultura. Ayudaba a grafiteros, músicos y quería, yo si algún nombre le pondría a esta casa sería una placa con él. ¿Por qué? Porque él fue el que, fueron como 15 años trabajando codo a codo con él, haciendo reuniones con las secretarias de Cultura. Tuve la oportunidad de conocer y de compartir con Manuel Gutiérrez desde el Consejo de Cultura, desde el Consejo Local de Cultura, Arte y Patrimonio. Fue una persona que entendía y que entendió perfectamente cuál era la importancia para la localidad y para la parte alta de la localidad, lo que implicaba la Hacienda Los Molinos como Casa de la Cultura. Luego él desde su quehacer como consejero de Cultura, pues también comenzó junto a otros compañeros a unir esfuerzos para que esto se pudiera pues materializar, para que se pudieran llegar a gestionar los espacios ante las diferentes instituciones, no solamente del orden distrital, sino del orden local. Yo en ese sentido le doy un valor bien elevado, bien alto a Manuel Gutiérrez, porque fue un canal que pudimos tener muchos, desde la comunidad, las organizaciones y juntas de acción comunal, con la alcaldía local y con la administración de Marta Bolívar, quien se comprometió durante toda su administración para que la Casa Hacienda Los Molinos fuera un espacio cultural que se le pudiera garantizar
no solamente a las organizaciones culturales y juveniles, sino a toda la población, sobre todo de la parte alta de la localidad. No solamente en el plano de lo cultural, de lo ambiental, tiene gran importancia, sino en el movimiento LGBTI en la ciudad, sin duda es un valor muy importante. Desafortunadamente y por cosas pues de la salud, Manuel Gutiérrez pues nos dejó en mayo del 2012, si la memoria no nos falla. Hay que decir que también murió muy joven. Estas casas ya quedan muy poquitas, solo quedan 22. Están esperando que los reubiquen. El último plazo final es el 30 de marzo. Es la ladrillera de Los Molinos. Esta es la ladrillera Los Molinos, sí. Estos son los terrenos de la ladrillera Los Molinos. Y ahí está la ladrillera San José, que usted puede verle que todavía funciona, pero a pocos meses de su último trabajo. Allá se ven las chimeneas. Allá se ven las chimeneas, sí. Y tienen una producción muy buena pero ya la zona tampoco da arcilla. La tienen que traer de Soacha o de aquellas minas de allá arriba, que ya también se las prohibieron sacar. Ya no se puede hacer explotación minera en ninguna parte de la ciudad capital. Usted está viendo Canal Capital.